Estamos en coyuntura, esta vez con Javier Alonso de Belaunde, experto en Derecho Constitucional, columnista en el diario Perú 21. Javier Alonso, ¿cómo estás? Hola César, encantado de participar en tu espacio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos hablar de la vacancia. La vacancia por incapacidad moral ahora está en manos del Tribunal Constitucional, pero una escena que se ha modificado desde el momento en que se presentó la demanda hasta el presente. El tribunal no está ahora en medio de una farragosa contienda política y va a poder, muy probablemente, tomar las cosas con un equilibrio distinto. Y eso podría representar un momento de solución a el vacío semántico que tiene esta construcción. Desde tu punto de vista, ¿qué opciones tiene el Tribunal Constitucional para determinar el significado de la incapacidad moral como causa de vacancia? Sí, bueno, dices bien, ¿no? Quizás algunos puedan estar sorprendidos de que el caso continúe una vez que, digamos, la vacancia no prosperó en el Congreso. Y ahí lo que habría que tener en cuenta es un poco la naturaleza del proceso en el que estamos, ¿no? En el proceso competencial hay un factor subjetivo de dos poderes en disputa por una competencia que ha sido utilizada de forma equivocada, por ejemplo, en este caso, pero hay un factor objetivo, que es el más importante en realidad, que es lo que tú has mencionado, cómo interpretamos la norma competencial, cómo interpretamos esta atribución del Congreso. Y ese tema sigue latente. El Código Procesal Constitucional nos dice que la sentencia va a tener efectos generales, y esto es lo que algunos constitucionalistas españoles como García Roca han dicho, que la sentencia se va a adherir a la Constitución, se va a adherir a esta atribución del 113 de declarar la vacancia por permanente incapacidad moral. ¿Qué opciones interpretativas tiene el TC? A ver, yo pienso que hay dos temas en la mesa del TC. El primer tema es el antiguo dolor de cabeza del constitucionalismo peruano en cuanto a cuál es la naturaleza de esta figura, qué quiere decir esta figura, qué implica, qué no implica, cuáles son sus alcances. Ese es el primer tema que va a tener que definir el Tribunal Constitucional. Y una vez definido ese tema, a la luz de la definición que otorgue a ese tema, hay que entrar al segundo punto que tiene que resolver y que también es una controversia interpretativa, que es cuáles son las garantías de un debido procedimiento a la luz de cómo ha manejado el tema, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si optara el tribunal por la definición que ha estado propugnando el doctor Omar Cairo, ¿no? De equiparar incapacidad moral con incapacidad mental, estaríamos ante una causal muy objetiva y en realidad tu estándar de debido procedimiento puede ser muy bajo, casi que el tribunal podría ratificar en ese escenario el esquema del reglamento del Congreso actual, ¿no? Serían reglas de debido procedimiento aceptables para un estándar tan objetivo como el que nos dice esto es un tema de incapacidad mental permanente. Pero, más bien, si el tribunal entra por el camino de una causal moral más amplia, ¿no? donde adopta un poco estas tesis que han sido expuestas en doctrina por García Chávarri, Alberto Cruces, por ejemplo, de que se ha producido una mutación constitucional y que acá ya estamos entrando al terreno del control político. A mí me parece clarísimo que las reglas actuales no superan un análisis de constitucionalidad, no superan un análisis de convencionalidad a la luz de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual el tribunal tendría que, si adopta este camino, tendría que subirle el volumen a las exigencias del debido procedimiento, ¿no? Importante. Y estamos hablando de interpretación y hay una clave que querría repasar contigo. En el texto, al menos, las constituciones desde el 39 han venido jugando con la perpetuidad o la permanencia de la capacidad moral, ¿no? Pero en la constitución del 79, en los debates previos del 78, ocurrió una singularidad. El proyecto que se puso primero a debate utilizaba la misma fórmula del 33,
de la incapacidad moral permanente, y cuando regresó a la comisión principal salió sin la voz permanente. Era incapacidad moral o física permanente. En la constituyente del 93, yo no sé si tú sientes que ha habido en realidad un retroceso al pasado, ¿no? Porque ahí Torres y Torres Lara abrió el debate diciendo que él quería regresar a la fórmula del 33, la incapacidad moral permanente. Pero en el discurso decía que lo que quería era recortar el ámbito abierto de la Constitución del 79 para casos graves. Y la comisión se pasó toda la discusión homologando permanente con grave, y un ejercicio semántico que me parece de lo más complejo. ¿Qué te dice a ti esa enorme confusión en el debate del 93? Sí, es muy interesante el punto que tú resaltas. Quizás por humildad no lo mencionas, pero tú has escrito un texto hace poco donde exploras un poco este debate, ¿no? El del 79 contra el del 93. A quienes están siguiendo este programa, yo recomiendo que lo consulten porque está muy bien. A mí, el primer tema que yo resaltaría es ubiquémonos, ¿no? En los métodos de interpretación. Acá estamos hablando de interpretación histórica. Estamos viendo cómo ha entendido el constituyente este texto que él ha plasmado. ¿Qué rol juega la interpretación histórica en el derecho constitucional? No juega un rol central, ¿no? Eso es algo que se está perdiendo un poco en el debate público. Evaluar o leer cuál era la intención del constituyente que finalmente se plasma en el texto, normalmente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ocupado un rol un tanto secundario, ¿no? ¿Por qué? Porque el tribunal ha participado de la tesis que alguna vez usara de traseñida de alguna forma para el legislador, ¿no? Hecha la ley, muere el legislador. Se podría decir acá, hecha la Constitución, muere el constituyente y el texto cobra vida propia, ¿no? Eso es lo que hace que una Constitución, además, que tiene una textura abierta, un texto lacónico, pueda perdurar en el tiempo, ¿no es cierto?, que se le pueda ir dotando de diversos sentidos en el paso del tiempo, ¿no? Entonces, normalmente en el derecho constitucional las interpretaciones que se privilegian son más bien la sistemática, la teleológica, la que atiende a ciertos principios que ha determinado la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional. El rol de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional juega un papel trascendental como en ninguna otra área del derecho, ¿no? Se mira la jurisprudencia. Entonces, eso lo digo simplemente como una cuestión previa, ¿no? Ubiquémonos en el debate constituyente, sí, me parece muy interesante, nos da parámetros, pero pongámoslo en su real dimensión, ¿no? Y el tema que tú marcas, el punto concreto, es muy interesante porque efectivamente la defensa del Congreso, o por lo menos la que creemos es la defensa que ha salido en los medios de comunicación, ha resaltado mucho la intervención de Chirino Soto, pero como tu revisión demuestra, Chirino Soto en realidad perdió en la constituyente del 93. La tesis que él planteaba, como muchas veces, era una tesis más radical, ¿no? Y más bien Torres y Torres Lara, que literalmente dice en el debate constituyente que está hablando él por la mayoría, ¿no? Es decir, él representa en realidad una posición más amplia en esa constituyente, llama la atención de que si se adopta la tesis de Chirino Soto, va a haber una permanente inestabilidad y que es necesario acotar esto de alguna forma, ¿no? ¿Y qué forma utiliza Torres y Torres Lara? Utiliza una forma poco clara, que es la fórmula histórica de utilizar la palabra permanente. Permanente, él la entiende en un sentido como evidente, algo que sea palpable, notorio, no abierto a discusión, no abierto a mucha subjetividad, ¿no? Y ese es el texto un poco el que ha quedado, en contraposición al del 79, que simplemente nos hablaba de incapacidad moral y no de incapacidad moral permanente. Ahora, claro, esto es como que la del 93 vuelve a la fórmula de la del 33, ¿no? Donde la palabra permanente sí calificaba a la incapacidad moral. Francisco Eguren,
en su tesis de doctorado sobre las responsabilidades del presidente, se ocupa muy bien de este tema, ¿no? Y también mira los debates constituyentes. Él entiende que en realidad la diferencia importante entre el 33 y el 79, o sea, quitando un poco de la figura Chirino Soto y sus tesis más radicales, es en realidad dónde ubicas mental. En la constituyente para la constitución del 33, mental estaba incorporado como moral. O sea, dentro de moral estaba incorporado mental, pero no solo se agotaba en mental. En realidad, tú revisas el debate constituyente y están las mismas dudas que aparecen en el debate del 79, están las mismas dudas que aparecen en el debate del 93, y están las mismas dudas que hoy día están en la agenda pública, ¿no? ¿Cómo entender moral? Y más bien el cambio, él dice, en la del 79 es que mental ya no está en moral, sino está en físico, ¿no? El permanente físico se debe entender como permanente físico y mental, y moral más bien queda como esta cláusula más abierta para conducta, ¿no? Para el tema. Yo pienso que esta discusión en realidad cruza todas las constituciones, ¿no? Y si uno va yendo hacia atrás, la puedes encontrar también, por lo menos a nivel de texto, ¿no? Omar Cairo decía que en la constitución del 23, la primera constitución, estaba clarísimo que esto era mental, ¿no? Y él básicamente se basa en el artículo 24 de la constitución de 1823, que dice las causales de suspensión de la ciudadanía, ¿no? El numeral 1, que él es el que utiliza, dice que se suspende la ciudadanía en los casos que por ineptitud física o moral no puedan obrar libremente. Pero en realidad, en ese mismo artículo, en el numeral 7, ya vemos la utilización de la palabra moral en otra clave, ¿no? Porque también se suspende la ciudadanía, en el numeral 7 nos dice, en los jugadores, ebrios, truhanes y demás que con su vida escandalosa ofendan a la moral pública. Entonces, en realidad desde el origen de nuestras constituciones está moral, creo yo, en sus dos acepciones, ¿no? Hay ideas en sus dos acepciones. Y en el debate del constituyente del 33, del 79 y del 93, también se debate en sus dos acepciones. Entonces, yo más que ir hacia un originalismo y tratar de rescatar qué podría haber estado en la cabeza del constituyente, yo más bien iría a qué tesis es plausible en el esquema constitucional que tenemos, qué tesis combina mejor, es más coherente, más armónica con nuestra Constitución, pero no solo con nuestra Constitución, sino con el estadio actual del derecho constitucional y del derecho interamericano, ¿no? Del sistema interamericano. Yo pienso que hay tesis que hoy día ya no son admisibles a la luz del momento en el que estamos en nuestro Estado constitucional de derecho y en el momento en el que estamos de una convencionalización del derecho peruano. Es el punto por el que anclas como una de las llaves que hay que resolver, la del procedimiento debido en función al contenido de la institución. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo llenamos de contenido la construcción? Me convence mucho que encuentres en los debates previos de las asambleas constituyentes giros que van por la norma en su acepción de moral pública. Pero ahora tenemos el dilema planteado y la cuestión es, ¿construimos o puede el Constitucional construir una concepción que recoja la moral? ¿Tiene alguna influencia que las reglas constitucionales para la suspensión de la presidencia de la República se refieran a la simple incapacidad? ¿Cómo construirías ese equilibrio? Sí, me parece interesante. Yo creo que entre las soluciones que se han planteado, las diferentes que hay, ¿no? Para mí la ideal es la que planteaba Francisco de Igure, ¿no? La más clara, que es simplemente eliminemos la causal por permanente incapacidad moral, porque siempre se va a prestar a equívocos, a confusión,
meten un artículo sobre vacancia, mete un tema que linda con el control político. O sea, hay un problema de coherencia serio. Francisco de Uring nos decía, eliminemos esto, pero más bien ampliemos los supuestos del 117. Ampliemos los supuestos por los cuales se puede procesar penalmente a un presidente en ejercicio, ¿no? Y él decía, por ejemplo, delitos dolosos, ya no solo los delitos de función, sino delitos comunes, pero que sean dolosos, delitos contra los derechos humanos, corrupción, ¿no? Esa solución a mí me parece la más coherente, pero supone una reforma constitucional, ¿no? Sí, Entonces, perdón, sí, sí, sí. perdón. No, dime. Es que es curioso, porque la cláusula del 117, como bien estás diciendo, nos impediría juzgar a un presidente si asesina a alguien durante su mandato. Tendríamos que esperar 5 años, incluso ante un crimen flagrante, ¿no? Claro, es una situación gravosa, ciertamente, ¿no? Yo en mi última columna en Perú 21 describí esto como no un supuesto de impunidad, sino de justicia diferida, ¿no? Que es un poco el esquema del 117, se elige un presidente y básicamente tiene 5 años donde es intocable, ¿no? Para que pueda gobernar, para que haya estabilidad, para que haya gobernabilidad. Eso guarda coherencia con su irresponsabilidad, con el 128, ¿no? Que los ministros son solidariamente responsables tanto política como penalmente por los actos del presidente. Es una formulación extrema, pero que tiene cierta coherencia. Quizás hoy día ya no es aceptable y por eso tenemos que pensar en ampliar los supuestos del 117, ¿no? El tribunal podría tomar otros caminos porque podría, digamos, adoptar la tesis de que esto es mental, ¿no? Y nos daría una solución objetiva y muy sencilla. Podría adoptar que esto es mental, se cerraría el cajón desastre, ¿no es cierto? Quedaría claramente establecido que es incapacidad moral permanente y podría ser una exhortación para hacer una reforma constitucional en la línea de lo que dice Uring. Podría más bien decir, como ha dicho García Chávarri, que había una mutación constitucional, que en realidad acá hay un espacio de control político, que la definición es aquello que no cae en lo penal, pero tampoco cae en la infracción constitucional, ¿no? A mí ese camino me parece problemático, creería que el tribunal tendría que sentar parámetros muy claros, porque definir el espacio entre lo penal y lo que es infracción constitucional tiene el problema que la infracción constitucional en general tiene problemas en sí mismas. Muchos constitucionalistas dicen que no se puede aplicar por su incertidumbre, ¿no es cierto? Que no vendría a ser ceñida una idea de interdicción de la arbitrariedad, de tipicidad, principio de legalidad, ¿no es cierto? Esta clave sancionatoria que no está claramente definida. Entonces, creo que los caminos que toma el tribunal tienen que guardar coherencia, ¿no? Y aquí están estas dos ideas que yo te decía. La definición del primer punto sobre la naturaleza, que es incapacidad moral, tiene que venir acompañada sobre una definición coherente sobre el estándar de debido procedimiento que se aplica en sede parlamentaria. Porque lo que queremos son categorías que puedan ser operativas en un debate parlamentario, ¿no? Con las condiciones que hay en un debate parlamentario. El tribunal debe haber visto con mucha atención lo que ocurrió el otro día en el Congreso de la República. Digamos, ese debate tendría que ser transcrito y presentado al Tribunal Constitucional, porque ahí se ve la poca claridad que tienen los congresistas, y donde han estado discutiendo responsabilidad penal, han estado discutiendo responsabilidad política, han estado discutiendo responsabilidad ética, han estado discutiendo hechos previos a asumir la presidencia, han estado discutiendo hechos que no conciernen al presidente, sino, por ejemplo, a Fiorella Molinelli en salud. Es decir, realmente un cajón desastre llenado al antojo de los congresistas. Y esa situación
es muy peligrosa y es algo que se tiene que evitar para no caer en el escenario de una cláusula que permita golpes de Estado parlamentarios, ¿no? De varias maneras, lo que marca contra Reza Sayiguren es entonces que todo esto, toda esta discusión, tiene también una dimensión que pone en evidencia el desequilibrio que ha producido un 117 tan cerrado, ¿no? De varias maneras, este debate supone una fuga o un escape de las clausuras que tiene el 117, que habría que decirlo, tal vez solo tienen un espacio semejante en México, además de entre nosotros, ¿no? Y quiero pedirte un último comentario. Lo que no hemos estado recordando en la discusión alrededor de la vacancia son dos escenas que me llaman la atención, que me parecen casi diría singulares, ¿no? Hay dos procesos, el de 1992 en el Colegio de Abogados de Lima, en el Congreso bicameral autoconvocado declaró la vacancia de Alberto Fujimori sin ninguna consecuencia práctica, y el otro es el del Congreso de Olaechea. Casi no estamos recordando que no solo nombraron a Mercedes Arauz presidenta, sino que antes de nombrarla, vacaron a Vizcarra. De varias maneras, entonces, parece que la vacancia, esto, tú venías sobre esto cuando decías que el originalismo no parece la mejor manera de entenderlo, hay que mirar el sistema constitucional completo. De varias maneras, la vacancia tiene también una relación con correlaciones políticas reales, ¿verdad? ¿Qué le sugieren esas dos referencias a nuestras vacancias fallidas? Sí, me parece muy interesante la reflexión que plantea. Son dos escenarios que no están en la discusión actualmente pública, ahora que hemos estado discutiendo sobre este tema, ¿no? Y yo pienso que lo que nos señalan es los problemas de la figura, ¿no? Finalmente es una vacancia que se ha resuelto por los hechos, por un acompañamiento de la fuerza pública, ¿no? En ese sentido es interesante también el escenario de la caída de Billinghurst, ¿no? Billinghurst, cuando es vacado por el Congreso de la República, el aspecto clave es que Benavides ejecuta el acuerdo del Congreso de la República, ¿no? Hay una ejecución militar que hace que muchos no terminen de definir si es que lo que se hizo fue un golpe de Estado o si sí fue una aplicación de la vacancia, ¿no? La tesis de golpe de Estado la vas a encontrar en un montón de constitucionalistas, pero Planas, por ejemplo, defiende más bien que fue un uso de la figura constitucional. Hay un tema interesante en la caída de Billinghurst, que es que Billinghurst no había sido electo por sufragio popular. A Billinghurst lo elige el Congreso, es decir, su legitimidad estaba dada por el Congreso. Entonces, claro, uno podría entender este uso más parlamentario de la figura de la vacancia. Yendo ya en realidad a lo que nos concierne, que es la Constitución del 93 y los antecedentes que tú dices, yo creo que tiene que ver un poco con las dudas que hay sobre la figura, no tenerla clara como un supuesto claro. De hecho, el Congreso de Olaechea, como no tenía los votos para vacar a Vizcarra, más bien quiso aplicar una figura más extraña aún, una suspensión provisional del cargo por incapacidad moral. Esto no tuvo efectos como lo del 92, porque básicamente yo pienso que la figura es incierta como para surtir realmente efectos por sí mismas. Yo pienso que si el día viernes, el día que se produjo el debate, se hubiese declarado la vacancia del señor Vizcarra y el señor Merino se hubiese encumbrado como presidente, habríamos pasado también a un escenario de incertidumbre. No pienso que tal y como está hoy la vacancia, pueda ser meridianamente claro los efectos que produce, sino yo creo que más bien nos va a conducir siempre a un ámbito de incertidumbre, a un ámbito donde se pueden producir estos escenarios antiguos de tocar puertas de cuarteles para ver por quién se decanta la fuerza pública, y en realidad todo esto es muy malo, y más bien está bien que ahora se haya llamado a un tercero calificado, a un tercero jurídico, como el supremo intérprete de la Constitución, para que justamente
en este vacío de la controversia que se ha producido ante el rechazo de la vacancia, nos pueda dar realmente una tesis coherente de este artículo y parámetros para que pueda operarse, ¿no? Muchas gracias. Ha sido con nosotros Javier Alonso de Belaunde, discutiendo las posibilidades que el Constitucional tiene ahora, que finalmente podremos tener un debate equilibrado sobre el sentido de una institución que está plagada en su historia de debates confusos. Gracias, Javier Alonso. No, encantado, César. Un gusto.